Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Decía Einstein que la educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Esta máxima nos demuestra dos cosas. La primera, que la educación es una pieza fundamental en la construcción de una sociedad democrática, y la segunda, que la escuela pública es también la que detecta y corrige esas desigualdades estructurales que afectan a nuestras sociedades. Por eso hoy, desde Unidas Podemos en Comú Podem, presentamos esta proposición de ley para facilitar la integración voluntaria de los centros concertados que lo soliciten a la red pública. Necesitamos, señorías, reforzar el sistema público de educación ante una etapa de recortes y de corrupción que ha esquilmado las arcas públicas, de crisis económica motivada por la invasión en Ucrania y por la pandemia mundial que hemos vivido. En ese sentido, la crisis de la COVID-19 nos ha enseñado a todos un aprendizaje que es fundamental y que hay quien pretende olvidar rápidamente. Es urgente reforzar los servicios públicos. Hoy en día nadie pone en duda que si estamos saliendo de la crisis sanitaria es gracias al sistema público de sanidad, gracias al esfuerzo de los trabajadores sanitarios, gracias a la inversión pública en vacunas y gracias al esfuerzo de todas las administraciones públicas para frenar sus consecuencias. Es decir, la pandemia nos ha demostrado que lo público es la solución incluso para salvar vidas. Aquellos países con sistemas públicos de salud fuertes han podido salvar más vidas que aquellos que disponían de un sistema sanitario más débil. Y esa lección sanitaria la tenemos que aplicar también a las políticas educativas. Al principio de la pandemia debatíamos, ustedes recordarán, sobre el derecho a la educación. ¿Había que cerrar las escuelas o no? ¿Teníamos que garantizar la educación a distancia? ¿Cómo? ¿Era facilitando tablets para el alumnado? Aquellos debates también nos trajeron una solución integral. Hay que apostar por la educación pública porque es la que llega a todo el territorio, la que corrige desigualdades, la que garantiza la igualdad de oportunidades y la que genera cohesión social. España, como ustedes saben, vive un déficit estructural de plazas educativas de titularidad pública en todas sus etapas educativas. Según los datos que tenemos de la Agencia Europea de Estadística, Eurostat, en el año 2017 España era el cuarto país de Europa con menor presencia de educación pública en la etapa de secundaria y el tercero con menor presencia en primaria. En concreto, solo el 69% de los alumnos de secundaria y el 68% de los alumnos en primaria están matriculados en centros públicos, un porcentaje que nos sitúa en el vagón de cola de Europa junto a Bélgica, Reino Unido o Malta. Mientras que en el otro extremo hay países como Irlanda, Croacia, Alemania o Finlandia, donde se supera el 90% de matriculación en la escuela pública. Por lo tanto, esta ley que proponemos hoy plantea dos objetivos fundamentales. El primero es homologarnos al resto de países de Europa en presencia de escuela pública. El 100% en Irlanda, el 95% en Finlandia, el 94% en Polonia, el 90% en Alemania, el 87% en Portugal o el 78% en Francia tendrían que ser escenarios a asoler. Esta proposición no es una enmienda a la totalidad a otras redes. Tampoco quiere ser una confrontación entre distintos tipos de educación. Esta iniciativa lo que pretende es corregir y asegurar un orden de preferencia claro. Primero, una educación pública de calidad, primero lo público, primero lo que es de todos y de todas. Y este es precisamente el segundo objetivo que persigue esta ley, hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la Ley Orgánica de Educación en el punto 5 del artículo 109 de la LOMLOE, cuya exigencia es clara. Las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Si a esto sumamos que en la exposición de motivos de la propia ley, como también pasaba en la LOE, se afirma que la educación pública es el eje vertebrador de nuestro sistema educativo, queda claro que facilitar la incorporación de las escuelas concertadas, que ellas lo pidan, forma parte del interés general.
mientras el Partido Popular solo se preocupó por la escuela elitista, al tiempo que abandonaba la educación pública con recortes. Nosotros tenemos que asegurar que toda persona en este país tenga las mismas oportunidades para acceder a una educación pública y que además sea de calidad. Esta es la diferencia entre nuestro modelo educativo y el de la derecha. Mientras ellos saquean la pública para que la ciudadanía no tenga más remedio que acudir a la privada, nosotros queremos que la pública sea la mejor de las opciones. La libertad de elección no existe cuando se hace en detrimento de la educación pública. Su libertad de elección, en cambio, solo significa más dinero para los conciertos, como pasa en Andalucía, donde el líder del Partido Popular no hizo más que aumentar el dinero a la concertada a cambio de privatizar la pública, o como su ya no tan nuevo líder, que cerró 1 de cada 10 escuelas públicas en Galicia y eliminó 868 profesores mientras disparó las subvenciones a la privada. Se lo dije la semana pasada y se lo recuerdo esta. El colapso de lo público es la condición de posibilidad del negocio privado de ustedes. Su filosofía es que cuanto peor la pública, mejor la privada. Cuanto peor la calidad de la pública, mejor sus bolsillos. Quiero dejar claro que esta propuesta de integración de centros concertados a la red pública se debe fundamentar en 3 parámetros. El primero, la voluntariedad. Queda claro a lo largo de todo el texto que la petición por parte de las escuelas concertadas que lo soliciten será una petición voluntaria. Nadie va a obligar a nadie. Ni poderes ocultos ni intereses políticos forzarán a los centros concertados. Más bien se trata de una medida pragmática. Hay centros concertados que por diversos motivos han pasado por una situación económica complicada y algunos de ellos amenazan con cierres. Esta situación puede ayudar a las familias a darles tranquilidad sobre el futuro de sus hijos, a permitir la continuidad de los profesionales y también a fortalecer nuestro sistema público de educación. Sería, por lo tanto, una medida en la que todo el mundo gana: centros, familias, alumnos y también el sistema público de educación. Segundo parámetro, garantías laborales. Permitir que ningún trabajador de cualquier centro educativo pierda su puesto de trabajo durante un proceso de integración de este tipo también nos ha obsesionado y hay mecanismos normativos que así lo permiten. Y tercer parámetro, el más escrupuloso de los respetos competenciales. Unidas Podemos y En Comú Podem, como ustedes saben, creemos en el Estado descentralizado y por eso defendemos las competencias que tienen las comunidades autónomas en muchas políticas sociales, entre ellas las políticas educativas. En estos últimos 40 años se ha demostrado que la descentralización competencial en materia educativa ha sido beneficiosa para todos los españoles y esta debe ampliarse. Por esto, en la proposición de ley defendemos que la Administración sobre la que debe pilotar todo el proceso de integración no es el Estado ni tampoco el Ministerio, sino las comunidades autónomas y las consejerías de educación, que son quienes tienen las competencias. Tenemos el ejemplo promovido por el conseller Bargalló en Cataluña, con la aprobación el año pasado de un decreto para facilitar la integración de centros privados en la red pública, que ya está funcionando. La última escuela en la que se ha puesto en práctica ha sido la Academia Cultura en Hospitalet de Llobregat, en el barrio de Collblanc-La Torrassa, un barrio con déficit de plazas públicas y una situación complicada. Han sido precisamente las propias familias de este centro concertado las que se han organizado para tirar adelante la integración de este centro a la red pública. Ha sido, por lo tanto, una victoria colectiva, con las familias reivindicando la integración de la escuela, el trabajo de comisiones obreras con personas comprometidas como el exsecretario general de Educación, Manel Pulido, y con una votación histórica de casi
todos los grupos parlamentarios en el Parlament que votaron a favor de una moción que presentó En Comú Podem, trabajada por nuestra portavoz en el Ayuntamiento de Hospitalet, Ana González, y por nuestro diputado Joan Carles Gallego. Ahora, la Academia Cultura ya es una escuela pública. Ahora es el Instituto Escola María Miret. Ha pasado también todo el profesorado y todo el alumnado desde los 3 a los 16 años. Ha sido complicado con el Gobierno municipal del Partido Socialista mirando para otro lado, pero la lucha conjunta y colectiva de toda la comunidad educativa al final ha conseguido que la Academia Cultura forme hoy parte de la red pública de Cataluña. Tenemos ese ejemplo. La semana pasada, como ustedes saben, aprobamos también una proposición no de ley del Partido Socialista sobre la defensa y la promoción de la escuela pública. Después de aquel debate, esta es la primera iniciativa donde de verdad se verá quién está comprometido en lo concreto con la escuela pública y quién no lo está. Escucharemos esta tarde que la propuesta no es posible. Les voy a dar 4 ejemplos, además del de Hospitalet, que ya les he dicho. Entre el año 83 y 88, el Gobierno de Catalunya, a propuesta del Partit dels Socialistes de Catalunya, aprobó una ley para que 71 escuelas concertadas del SEPEC se incorporaran a la red pública catalana. En el año 88, la primera vez que el Partido Socialista llegó a la Consejería de Educación en Euskadi, aprobó la Ley de Confluencias para que las ikastolas privadas pasasen a la red pública. Más recientemente, como os decía, el conseller Bargalló aprobó un decreto en Cataluña que ya está permitiendo que escuelas concertadas pasen a la red pública, o en Barcelona 6 escuelas ya están integradas en la red pública de la ciudad. Dicen en mi barrio, y acabo, presidente, dicen en mi barrio que quien no quiere una cosa busca una excusa y quien la quiere lo que busca es una solución. Nosotros queremos una solución para la falta de plazas públicas en España. Quien persiga una excusa, que lo diga esta tarde desde esta tribuna. Gracias. Gracias.